Hola, soy José Luis Camps y este es el primer episodio de una serie de videotutoriales orientados a introducirnos al mundo de Hadoop y las distintas herramientas que lo componen. En este primer videotutorial lo que vamos a explicar es qué es Hadoop y cómo hacer una instalación muy básica. Hadoop no es más que un framework escrito en Java y orientado a almacenar y procesar grandes volúmenes de información, de manera que esta información no tiene por qué estar estructurada. Es decir, hablamos directamente del mundo de Big Data. Cuando se habla de Big Data, se habla de volúmenes que hasta ahora no éramos capaces de almacenar o no salía excesivamente rentable con los sistemas de almacenamiento tradicional, como pueden ser las bases de datos relacionales, o que tampoco eran posible guardarlas en estas bases de datos relacionales porque no tenían una estructura que nos permitiese modelar una base de datos. Bueno, además Hadoop está distribuida, o sea, tiene una instalación distribuida, lo que hace que sea, por una parte, tenga una gran disponibilidad y por otro lado sea tolerante a fallos. Si vemos en las distintas web de las que hablan Hadoop, todas coinciden en que está inspirado en los documentos de Google MapReduce y Google File System, y ya cuenta con clientes tan importantes como puede ser Yahoo o Facebook. Lo que es el ecosistema, por no hablar de arquitectura de Hadoop, de una instalación de Hadoop, cuenta con distintos niveles. El primer nivel es el nivel de almacenamiento distribuido, el HDFS, o Hadoop Distribution File System, que es el encargado de guardar la información, de leer y escribir la información. Para que nos entendamos, lo equivalente sería un sistema FAT o NTFS de Windows. Si bien no sigue una instalación POSIX, pero tiene una serie de características muy importantes. La primera es que maneja bloques muy grandes de información de 64 o 128 megabytes. Esto lo que hace es que sea capaz de manejar ficheros muy grandes de una manera muy eficiente. Además, estos bloques se duplican a los distintos nodos de nuestra instalación Hadoop. Ya veremos cómo es una instalación Hadoop y seguramente se entiendan mejor en la siguiente transparencia, pero esto lo que hace es que la información sea almacenada de tal forma que tenga una alta disponibilidad y una tolerancia a fallos. Si se cae un nodo, esta misma información la podemos obtener de otro nodo distinto. Si no es capaz de manejar, de darnos esa información un nodo por estar ocupado, vamos a poder obtenerlo de otro nodo. Bueno, o sea, si bien una instalación de Hadoop es cara, no es tan cara como el equivalente que necesitaríamos en una instalación tradicional para almacenar y manejar la misma cantidad de datos. El segundo y tercer nivel el segundo nivel es el encargado de gestionar los recursos y el tercer nivel es el encargado de procesar estas tareas. Recientemente ha sido cambiado por Yarn. Anteriormente estábamos usando MapReduce 1. Yarn es el que ha venido a sustituir a fecha de grabación de este video tutorial, que significa Yet Another Resource Negotiator, y es el encargado de realizar las tareas de Map and Reduce. Por último, tenemos el nivel de API. Este API, o sea, sin este API realmente no tendríamos la posibilidad de manejar los ficheros, o sea, la información, y no tendría mucho sentido almacenarla si no vamos a poder utilizarla. El más sencillo es el proporcionado por MapReduce, pero existen otros que nos permiten hacer una programación a más alto nivel, como puede ser Pig, Hive o HBase. Existen otras herramientas como Mahout que incluso nos permiten manejar técnicas de Business Intelligence sobre los datos almacenados. De todas estas herramientas hablaremos en posteriores tutoriales, videotutoriales.
vamos a comenzar por lo que sería una instalación muy básica de lo que es una instalación Hadoop. Vamos, existen distintos nodos. Básicamente una instalación Hadoop tiene un master nodo y n nodos esclavos, slave node. eh, y esto se puede complicar hasta miles de nodos esclavos. Los componentes con los que contamos en una instalación siempre va a existir un namenodo que va a ser encargado de regular el acceso a los ficheros por parte de los clientes y que contiene el control de qué nodo esclavo tiene cada uno de los bloques de información. Bueno, o sea, no es más que el punto, que el indexador de los bloques de información. Luego tenemos el datanode. En este caso está instalado en cada uno de los nodos esclavos y es el que es responsable propiamente de leer y escribir la información de las peticiones por parte de los clientes. Estos bloques de información además se van duplicando a los distintos nodos adyacentes y pueden existir por detrás nodos o sea, pueden existir por detrás nodos esclavos que den servicio en el caso de caída del nodo principal. Aquí no lo vemos, o sea, esta instalación, este esquema es muy básico, pero básicamente son nodos conectados al nodo esclavo. Eh, bueno, o sea, estas son las dos componentes principales para leer y escribir información, pero existen componentes que son los encargados de ejecutar las tareas propiamente dicho. Son el job tracker, que va a ser encargado de gestionar los jobs, o sea, que son las tareas encargadas por los clientes y de gestionar un poco quién lo va a realizar. Las tareas, el job tracker va a intentar que se ejecuten lo más próximo posible a donde exista la información a la que se hace referencia. Esto quiere decir que si mi tarea hace referencia a información que contiene el nodo 1, esta información se va a mandar al nodo 1. Si no fuese posible, se va a enviar a un nodo adyacente dentro del mismo rack, o sea, porque pueden existir distintos racks para cada nodo esclavo. Si el nodo esclavo, si no existe ningún nodo esclavo capaz de hacerse cargo de la tarea dentro del mismo rack, es cuando ya se envía fuera del rack. Esto es básicamente cómo funciona el job tracker. El último componente importante sería el task tracker, que es el demonio que se encarga de ejecutar las tareas dentro de cada uno de los nodos esclavos, entendiendo como tarea cada una de las aplicaciones que el cliente ha mandado de MapReduce. Aquí vemos representados lo que son los MapReduce, que son procesos batch, en realidad, que se ejecutan dentro de cada uno de los nodos esclavos. Como vemos, incluso una instalación básica nos va a requerir de varios ordenadores y una conexión muy rápida entre cada uno de ellos. Esto para una prueba conceptual no es viable. Es por ello que para lo que es estos videotutoriales vamos a realizar una instalación con un nodo simple, donde este nodo va a funcionar a su vez como namenodo y datanodo. Y va a contener los job tracket y el task tracket, ejecutando las distintas tareas de map and reduced. O sea, todo en una misma máquina vamos a ejecutar todos los componentes de nuestro Hadoop. Los pasos que contienen la instalación es la instalación de Hadoop propiamente dicho, la configuración SSH, aunque estemos dentro del mismo nodo entre el datanode y el namenodo, la conexión va a ser mediante SSH, por lo que vamos a tener que configurarlo para que no esté continuamente pidiendo usuario y password para acceder a las distintas conexiones. Y luego, por último, la configuración HDFS,
y los distintos componentes. En este caso, el namenodo va a hacer referencia a un datanodo que está dentro de la misma máquina. Si se quiere complicar un poquito más, aunque estemos dentro de la misma máquina, lo que podemos hacer es ejecutar dentro de distintas máquinas virtuales los distintos componentes. No lo vamos a hacer así, o sea, vamos a ejecutarlo todo dentro del mismo componente, de la misma máquina virtual. Bueno, el primer paso que tenemos que hacer para instalar Hadoop será descargarnos la distribución. Para ello nos vamos a Hadoop Apache ORG, a Download, y en Download escogemos lo que es la versión que queramos utilizar. Nosotros vamos a usar la última, la 2.6, y necesitamos el fichero que termina en tar.gz. La instalación dependerá un poco del sistema operativo, bueno, depende del sistema operativo que vayamos a usar. En nuestro caso OS X, que es muy similar, si no igual, prácticamente a Linux, y, pues, bueno, o sea, y se diferencia en unos cuantos pasos de Windows, como es, por ejemplo, como descomprimir el fichero tar.gz. Bueno, vamos a la carpeta y aquí con el comando tar xzf Hadoop. Bueno, yo ya lo tengo descomprimido y como tarda un poquito no lo voy a hacer. Descomprimiríamos el fichero. El siguiente paso sería moverlo a la carpeta donde necesitemos, donde vayamos a instalarlo. Lo normal es que en el caso de Linux OS X se instale en carpetas como usr/local. Usamos el sudo porque son carpetas que no tenemos normalmente conexión, no tenemos, o sea, permisos para escribir, y movemos la carpeta Hadoop a usr/local. Como yo ya tengo una instalación y no quiero machacarla, no la voy a ejecutar. Bueno, el siguiente paso es crear un usuario que maneje la aplicación de Hadoop y con el que vamos a arrancar el servicio de Hadoop en el caso de que tuviésemos un servidor. Como yo no lo tengo y vamos a arrancar el servicio de Hadoop manualmente, este paso nos lo ahorramos. Lo que sí vamos a crear es un enlace simbólico de Hadoop de la versión de Hadoop, si tuviésemos varias instaladas, a una carpeta que sea la que finalmente usemos de Hadoop sin ningún tipo de extensión. Esto nos va a permitir manejar de una forma más sencilla distintas distribuciones dentro de nuestro sistema. Bueno, aquí me deja una S, quedaría el comando así. Como resultado tendremos dos carpetas, aparentemente dos carpetas, que luego es la misma, dentro de, a ver, aquí sea usr local, y en local tenemos lo que es el enlace simbólico que estoy subrayando de la carpeta real que estoy subrayando ahora, Hadoop 2.6. Vale. El siguiente paso sería configurar las variables del sistema para tener acceso a Hadoop. Para ello nos vamos, en el caso de Windows, a las variables del sistema y en el caso de OS X y Linux al punto profile o base profile, el script que se ejecute al arranque de nuestro usuario. Bueno, o sea, de todo esto hay algunas cosas que no tenemos que hacer caso y donde sí nos vamos a fijar es lo que estoy subrayando ahora mismo. Hay que definir Hadoop Home, donde tenemos instalado el Hadoop, el Hadoop Common Home, los componentes comunes de Hadoop que coinciden con el Hadoop Home, Hadoop conf dir, donde se encuentra la configuración de Hadoop, que es en el directorio de Hadoop más etc barra Hadoop, y luego los tres componentes que vamos a utilizar en nuestro ejemplo inicial, que son Hadoop HDFS Home, Hadoop MapRed Home y Hadoop Yarn Home. Estos tres componentes se encuentran en el mismo directorio que Hadoop Home.
por último, para tener acceso desde cualquier directorio, desde una terminal, lo añadimos a nuestro path de sistema. Estos, los ejecutables de Hadoop, estos se encuentran en la carpeta del Hadoop Home /bin y /sbin. Vale. Hasta aquí la configuración. Hadoop, para comunicarse entre nodos, usa conexiones SSH. Para ello, dependerá de nuestro sistema operativo, pero lo normal es que no tengamos habilitado el SSH. En el caso del sistema operativo Windows, no sé ahora mismo cómo se hace, habrá que instalar un servidor. En el caso del sistema operativo de Linux, bueno, pues se instala el servicio SSH y se le da permisos. Y en el caso de OS X es muy sencillo. Nos vamos a preferencias del sistema y en la parte de compartir habilitamos la sesión remota para todos los usuarios, es decir, SSH para cualquier usuario. Pero con esto lo único que conseguimos es que Hadoop nos requiera todo el rato lo que es el usuario, el password, para poder conectarse a los distintos nodos. Para evitar esto, lo suyo es crear un certificado que nos permita conectarnos mediante SSH con el permiso que nos da este certificado. Para ello ejecutamos en el caso de OSX este comando ssh keygen espacio -t espacio rsa espacio -p mayúsculas espacio comillas comillas espacio -f espacio el directorio de nuestro usuario .ssh/idrsa. No lo ejecuto porque yo ya lo tengo creado y lo añadimos al resto de nuestros certificados mediante el comando cat, indicándole pues el certificado que acabamos de crear. Lo añadimos al SSH Authorized Key. Bueno, pues ya está. Con esto no nos va a pedir nunca más el usuario y el password. Vale, pero no hemos terminado, aún no lo vamos a ejecutar. Necesitamos la configuración de los distintos componentes. El primer componente que vamos a definir es el core. Volvemos a la página user local Hadoop etc Hadoop. Vale. Y aquí hay distintos ficheros, como he dicho. El primer fichero que vamos a configurar es el core de Hadoop. Entonces, para una buena práctica, siempre hacer copias de seguridad de estos ficheros. El core site a core site original. Como ya lo tengo creado, no lo voy a copiar. A la segunda parte es el HDFS. El HDFS se define en HDFS site XML e igual hacemos una copia fs orig para no perderlo. El segundo componente es el maprep, segundo componente, tercer fichero, que en este caso no tenemos un XML, inicialmente tenemos un XML.template y lo copiamos a maprep site XML. Igualmente lo tengo copiado. Y por último el yarn site y lo copiamos a yarn site.org. Bueno, una vez tengamos la copia de estos ficheros ya los podemos modificar sin ningún tipo de problemas, sabiendo que siempre podemos volver para atrás. Si abrimos todos estos los ficheros inicialmente, yo ya lo tengo configurado, nos encontraríamos con una cosa así, solo la configuración completamente vacía. Empezando por el core site, que es el que se encarga de definir cómo conectarnos a Namenode.
definimos la variable fcDefault.name y escogemos, en nuestro caso es un localhost, o sea, es en la propia máquina sobre la que vamos a trabajar, y definimos un puerto que tengamos libre en este momento. El 8020 es un puerto que tenemos libre. Y una descripción que no vale más que para saber qué estamos definiendo. Vale. Con esto ya tenemos definido el core. Ahora vamos a definir los tres componentes que vamos a usar en nuestra instalación, que es el HDFS. Igual venía vacío y hemos rellenado tres componentes. En este caso hemos definido dónde se va a guardar cuál va a ser el directorio de trabajo de Naminode. En este caso yo he usado un disco duro, una partición que se llama Goody en honor al videojuego ese antiguo que algunos conoceréis, barra dev data hadoop dfs name. Bueno, si me voy a ese directorio, esto es lo que tengo. Vale, para el datanode igual he definido a la misma altura que el de name un directorio llamado data. Y por último, el nivel de replicación, que es 1. Lo hemos dejado como 1 porque realmente solo tenemos un datanode. Si tuviésemos más de un ordenador, sí que tendría sentido ponerle un nivel de replicación mayor. Vale, con esto ya tenemos definido la configuración de la HDFS. Ahora nos vamos a la configuración de MapReduce y le indicamos que va a usar como motor, como framework, Yarn. Esto se hace mediante la variable mapreduce.framework.name y le indicamos dónde vamos a tener las variables del sistema y dónde vamos a tener los ficheros locales de trabajo. Bueno, o sea, le indicamos que es una propiedad final. Esto yo lo he definido a la altura de DFS dentro de la carpeta Hadoop esta que tengo en mi volumen, en mi partición, MapReduce, y tengo las dos carpetas. Y por último definimos Yarn Site, donde le definimos el servicio que se va a usar para ejecución de las tareas, así como la clase encargada de utilizarlas. Esto es Yarn modo Node Management Aux Service, donde vamos a usar MapReduce Shuffle y la clase de este servicio, MapReduceShuffle.class, va a ser la que estamos indicando a continuación. Y ya tenemos definido cada una de las propiedades. Bueno, vale. Volvemos a nuestra terminal. Vamos a hacer limpieza y lo podemos arrancar ya. Anteriormente se utilizaba el comando Hadoop para el formateo de lo que es para el manejo de Hadoop. Este comando ha venido siendo sustituido por el Hadoop, el HDFS, para cualquiera de las cosas. Y lo que vamos a empezar es formateando nuestro sistema de ficheros. Es como hacer un format de un disco duro. Node.format. Bueno, a ver lo que tarda. Bueno, pues parece que ha ido bien, que está yendo bien. Yo lo tenía ya formateado, hay algún directorio, lo vamos a machacar. Va a ser la única parte que machaquemos de la instalación. Y como vemos ha terminado sin ningún tipo de error. El siguiente paso sería arrancarlo. Para arrancarlo, anteriormente teníamos el comando start all. Este ha venido siendo sustituido por dos comandos dsf sh, no, dfs, y lo escribo mal, dfs.sh, lo digo bien y lo escribo mal. Y bueno, ahora está arrancando
el sistema DFS y arrancamos. El otro es el yarn.sh, igualmente arrancado. Bueno, vale, ¿cómo vemos que está arrancado? Vamos a subir un ficherito, un simple fichero, para que veamos que funciona bien. O sea, lo primero vamos a crear una carpeta hdfs dfs /ls, el raíl. El ls es como un dir en el caso de Windows o un ls en el caso de otros sistemas operativos. Nos va a listar los ficheros que hay en el sistema. En este caso, vacío. Tendría que salir. Pues no me lo ha formateado antes. Bueno. A ver. Bueno, da igual. No lo voy a volver a formatear. El caso es que vemos que tenemos creado el fichero este. Lo podemos borrar con el comando rm input y lo vamos a crear de nuevo. Is not empty. Vaya. Vamos a ver qué contiene. Sí, bueno, contiene un fichero que antes hemos probado a subirlo. Lo voy a borrar con el comando rm iris.csv. El error que vemos continuamente, el warning, es debido a que Hadoop está compilado para sistemas de 32 bits y yo estoy usando un Java de 64. No pasa nada. Si os molesta se puede mirar en internet y habría que recompilar una clase para que funcionase sin warnings. Bueno, me dice que ha sido borrado. Vamos a ver si es verdad. No me fío mucho. Y sí, ha sido borrado. Ahora ya podríamos remedir, borrar el fichero y tendríamos el sistema de almacenaje completamente vacío. Bueno, he intentado borrar el raíz, lógicamente me ha dicho que Nanai de la China está vacío. Bueno, volviendo, vamos a crearlo de nuevo. mkdir input y aquí yo me he descargado un fichero CSV de internet que no es más que, para probarlo, un listado de clasificación de flores. Es iris.csv, se usa bastante como ejemplo bueno, yo lo he visto en bastantes ejemplos de minería de datos. No sé qué significa cada una de las columnas y lo que sí sé es que la última es la clase de la flor. Bueno, vale, no está exactamente igual para la prueba. De hecho es un fichero muy pequeño, no le vamos a sacar mucho jugo a lo que es el Big Data solo con este fichero. Volviendo aquí, me iría al directorio de download. A ver, no estoy. Ahora, download y tendríamos que con el comando put realizar ¿cómo va esto? A ver, realizar iris, sí. La subida, le indicamos el fichero que queremos subir y el directorio y a ver si cuela y no hay ningún error. Efectivamente ha ido. En una prueba anterior que he hecho me ha dado un fallo debido a que no tenía liberado el puerto. Cuando os dé un error os indica una dirección donde os pone los posibles casos por los que la conexión puede ser rechazada. La verdad es que son 3 o 4 cosas. Bueno, vamos a ver, vamos a listar y vamos a ver que realmente se ha subido mediante la línea de comandos.
Vale. Y volvemos a tener el fichero inicial. Para verlo desde internet, desde un explorador, podemos ver los clusters, los nodos, desde la línea de comandos localhost 8080 clusters node. A ver, esto me lleva a una consola donde me dice los trabajos, los jobs que se están ejecutando. En estos momentos no hay ningún job, si tengo un nodo activo, y poca más información me va a indicar esto. Para ver el sistema de ficheros tengo otra dirección que es localhost 570, no, aquí, el 70, donde se me indica pues esto, no, esta no es la que estaba buscando, perdón, un momento que la busco. No sé si es esta. Vale, sí es esta. En donde se indica, puedo acceder al sistema de FS directamente. O sea, aquí podría, bueno, me da una serie de información sobre el uso que se le está dando al sistema de ficheros y puedo ir al browser y ver directamente la carpeta y el fichero que he subido. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte de configuración. Bueno, de instalación y configuración de Hadoop y sus componentes básicos. Sobre todo hemos visto cómo funciona la subida de ficheros en DFS. En posteriores tutoriales ya entraremos en lo que es el detalle del uso de MapReduce. Bueno, bye bye.